Destilación con rectificación. Se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kilogramos sobre hora de una mezcla de 40% de benceno y 60% de tolueno en un producto de destilado que contiene 97% de benceno y un producto residual de 98% de tolueno. Estos porcentajes están expresados en peso. Se utilizará una relación de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto. Los calores latentes molares del benceno y del tolueno son 7.360 y 7.960 calorías sobre gramo mol respectivamente. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa del orden de 2.5. La curva de equilibrio se muestra en la figura 21.14. La alimentación tiene una temperatura de ebullición de 95 grados centígrados a la presión de una atmósfera. Calcule los moles de los productos destilados y residuales por hora. Determine el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación. Si la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición, si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados, si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y un líquido y 1/3 de líquido. Primero vamos a calcular las fracciones mol tanto para benceno como para tolueno en la alimentación, en el destilado y en la corriente residual. Tenemos un peso de 78 gramos mol de benceno y 92 de tolueno. Aquí está el cálculo de, la, de las composiciones en la alimentación, en el destilado y en la corriente residual, donde en alimentación tenemos 40% de benceno, en la de destilado 97% y en la de residual de 2%, resultando en los siguientes valores de composición. Calculamos el peso molecular promedio y el calor de vaporización promedio. Para calcular el peso molecular promedio utilizamos esta ecuación, donde resulta en un valor de 85.8, para así poder convertir eh, la alimentación, que son de 30.000 kilogramos sobre hora, a kilogramo mol sobre hora. Y para la entalpía de vaporización, eh, aquí está el cálculo, que resulta en 7.696 calorías sobre gramo mol, multiplicando las composiciones molares por su respectivo eh, calor de vaporización. A partir del balance global, que está en un video de demostración que pueden checar si gustan, eh, calculamos el valor de la corriente de destilaje residual. Este es esta es la ecuación que resulta del balance. Entonces, para calcular el valor de la corriente de destilado, despejamos D y obtenemos el valor de 153.4 kilogramos mol sobre hora de corriente de destilado, y para el residual 196.6, que es la diferencia entre la alimentación menos lo que obtuvimos del destilado. Se trazan líneas verticales en el diagrama de equilibrio X contra Y en los puntos XF, XB y XD. Utilizamos
el archivo de cálculo de punto de burbuja a una presión constante que está en los archivos de Excel que están en esta página. Y aquí está, trazamos unas verticales en XD, en XF y en XB. Trazamos la línea de alimentación que para el caso 1 es una línea vertical y que resulta una continuación de la línea XF, que es esta verde que se observa. Trazamos la línea de rectificación hasta que pegue con el eje de las Y, que en el punto Y va a pegar a una altura de punto 216, que es esta línea roja, donde ese punto aproximadamente es punto 216. Trazamos la línea de agotamiento desde el punto XB hasta la intersección de la alimentación con rectificación. Entonces nos vamos desde el punto donde pegan a la línea diagonal XB hasta la intersección de la línea de alimentación con la de rectificación. Igual la de rectificación la trazamos desde el punto XD hasta que pegó con el eje. Vamos a trazar los renglones rectangulares desde el punto XD y XB entre la curva de operación y la de equilibrio, que son estos de aquí. Partimos desde el punto de XD, trazamos una línea recta horizontal hasta que pega con la curva de operación y bajamos verticalmente hasta que pega con la línea de rectificación, y así vamos trazando escalón por escalón. Así más o menos es como nos vamos desde donde pega horizontal, luego hacia abajo hasta donde pega la línea de rectificación o de agotamiento según en la parte en la que nos encontremos. La parte posterior a la línea de alimentación es la de agotamiento, donde observamos que la alimentación se debe realizar en el plato 7. Aquí vemos que atraviesa la línea de alimentación en el plato 7, y contando con un hervidor, en total debemos tener 12 platos en la columna, es decir, 11 platos ideales y un hervidor. Al ser la ecuación de calor, al ser el calor latente de vaporización de la alimentación 87.97 calorías sobre gramos, sustituimos en la siguiente ecuación, donde obtenemos el valor de Q de 1.37, donde Cp es el calor específico del líquido, y Tb es la temperatura de burbuja y Tf es la temperatura de alimentación. Y de la siguiente ecuación obtenemos la pendiente de la línea de alimentación correspondiente al caso 2. Igual esta ecuación se explica un poco en el video de demostraciones. Entonces calculamos el valor de la pendiente, que es de 3.7, y entonces ya podemos trazar la línea de alimentación. Una vez que tenemos la de alimentación, trazamos la de rectificación de XD a donde pegan el eje Y, y la de agotamiento desde el punto XB hasta la intersección de la de alimentación con la de rectificación, observando que al hacerse que la alimentación se debe hacer en el plato número 6, y además debe de constar de 10 platos ideales más un hervidor, es decir, 11 platos. De la definición de Q, tenemos que Q valdría para el caso 3 un tercio, entonces la pendiente va a ser de menos 0.5, con lo cual podemos trazar la línea de alimentación y la de rectificación y destilado. Aquí obtenemos una línea de alimentación inclinada hacia la izquierda y modificando por lo tanto la línea de agotamiento, resultando en una variación del número de escalones que podemos trazar.
Aquí observamos que se necesitan 13 platos ideales contando el hervidor y que la alimentación se debe realizar en el plato número 7, es decir, 12 platos ideales más un hervidor.